Estados Unidos ejecuta una ofensiva sin precedentes, redadas en hoteles de lujo y refugios migrantes. La calma de la madrugada fue interrumpida por el sonido de sirenas, helicópteros y el estruendo de puertas derribadas. Lo que parecía un refugio seguro se convirtió en el epicentro de una de las operaciones migratorias más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. La administración del presidente Trump ha pasado de las advertencias a la acción, autorizando un operativo masivo contra los centros que albergan migrantes indocumentados. La orden era clara: desmantelar los refugios utilizados como escondites y arrestar a quienes ingresaron ilegalmente al país. Agentes de ICE, en conjunto con el FBI y la policía local, irrumpieron en hoteles y albergues de Nueva York, Chicago y otras ciudades clave. En la Gran Manzana, la redada más grande se llevó a cabo en un refugio que albergaba a más de 3.000 migrantes. 250 fueron arrestados, mientras que el resto fue desalojado de manera inmediata. El presidente ha sido enfático: las ciudades santuario están terminando su ciclo. Lo que antes era un espacio intocable ahora se ha convertido en un blanco prioritario para las autoridades migratorias. Detenciones masivas y hallazgos alarmantes. Los operativos no solo buscaban capturar a indocumentados, sino que también pusieron en evidencia la presencia de redes criminales operando dentro de los refugios. Entre los hallazgos más alarmantes destacan: drogas y armas escondidas en tachos de basura y habitaciones compartidas. Vehículos robados utilizados para cometer delitos. Conexiones con organizaciones criminales, como el temido Tren de Aragua. La situación ha escalado al punto en que, según fuentes policiales, los refugios ya no son solo un refugio temporal para migrantes, sino que se han convertido en centros de operaciones para el crimen organizado. Los informes revelan que en ciertos albergues de Nueva York, como el Hotel Roosevelt, la presencia de pandilleros venezolanos y centroamericanos ha incrementado la violencia en la zona. Se ha documentado que miembros del Tren de Aragua usan estos refugios como bases de reclutamiento, ofreciendo protección y financiamiento a criminales recién llegados. Infiltración de agentes encubiertos. Para recopilar evidencia, las fuerzas del orden han desplegado una estrategia inédita: agentes encubiertos se han infiltrado en los refugios, haciéndose pasar por solicitantes de asilo. Gracias a esta táctica, las autoridades han logrado identificar puntos de distribución de armas y drogas dentro de los albergues. Localizar cabecillas de redes de tráfico humano que operaban en estos centros. Obtener pruebas de fraude migratorio, donde cientos de migrantes han falsificado documentos para permanecer en el país. La operación ha permitido acelerar la deportación de individuos con antecedentes penales y detectar a migrantes que, lejos de buscar asilo, estaban organizando actividades delictivas dentro del territorio estadounidense. Chicago y otras ciudades bajo la lupa. El acceso a las ciudades santuario ha sido un obstáculo para las autoridades en los últimos años. Sin embargo, gracias a órdenes ejecutivas recientes, ICE ha podido ingresar a refugios de manera más efectiva. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Chicago, donde ICE intervino en el Centro Esperanza, un albergue donde se escondían docenas de migrantes con historial delictivo. Durante el operativo, 7 extranjeros fueron detenidos con órdenes de arresto previas. 60 migrantes fueron procesados por fraude migratorio. Se descubrió un esquema de tráfico de identidades falsas, en el que migrantes vendían documentos a recién llegados. Pero no es solo Nueva York y Chicago. Otras ciudades donde han ocurrido redadas incluyen Los Ángeles, Houston, Miami y San Francisco, donde las autoridades han comenzado a identificar redes ilegales que operan dentro de los refugios. El desvío de fondos y la corrupción detrás de los refugios. Mientras la administración Trump avanza con su ofensiva contra la inmigración ilegal, un escándalo de corrupción ha salido a la luz. Documentos filtrados revelan que $59 millones fueron desviados a hoteles de lujo para hospedar a migrantes. 4 empleados federales han sido despedidos por aprobar fondos fraudulentos. Hoteles de lujo en Manhattan recibieron pagos millonarios para alojar migrantes sin restricciones. El escándalo ha generado indignación, especialmente al descubrirse que el dinero terminó facilitando actividades criminales dentro de los hoteles. Se ha denunciado que bandas como el Tren de Aragua y la MS-13 utilizaron estos recursos para operar con mayor libertad. Uno de los puntos más polémicos es el caso del Hotel Roosevelt en Manhattan, que se convirtió en la base de operaciones del Tren de Aragua. Aquí, los migrantes no solo recibían alojamiento gratuito, sino que también utilizaban las instalaciones para coordinar actividades ilegales. El nuevo plan migratorio, expulsiones rápidas y restricciones. La ciudad de Nueva York ha impuesto nuevas restricciones a los migrantes, reduciendo drásticamente los tiempos de estadía en refugios. Familias, 60 días como máximo. Hombres solteros, solo 30 días antes de ser expulsados del albergue.
En los próximos meses, se cerrarán al menos 14 refugios adicionales en Nueva York, lo que se sumará al cierre de 11 centros ya clausurados. Con estas medidas, la administración espera ahorrar hasta $7.000 millones, eliminando el gasto en alojamiento y alimentación de inmigrantes ilegales. Las autoridades también han anunciado nuevas reglas para la entrada de migrantes. Ahora, aquellos que busquen asilo deberán: 1. Demostrar su identidad con documentos válidos. 2. Someterse a una revisión de antecedentes criminales antes de recibir ayuda. 3. Garantizar que tienen un plan de autosuficiencia, sin depender de los refugios. ¿Apoyas estas medidas? El debate está abierto. Mientras unos consideran que esta política es necesaria para proteger la seguridad del país, otros argumentan que estas medidas son demasiado severas y ponen en peligro a miles de familias. Lo cierto es que la postura del gobierno ha quedado clara: las ciudades santuario están llegando a su fin y la migración ilegal enfrentará mayores consecuencias que nunca. Ahora, la pregunta es, ¿debe Estados Unidos continuar con estas redadas y expulsiones masivas? Déjanos tu opinión en los comentarios.